Yo voy a pasar a presentar la aplicación ISOTools. Aquellos que son la primera vez que visitan un webinar, pues comentar que ISOTools es un sistema informatizado, una plataforma en la cual vamos a meter ese conocimiento que yo estaba hablando anteriormente, esa dinámica, ese proceso, ese conjunto de actividades, lo voy a poner en una plataforma tecnológica, vamos a dar el salto ya por fin al siglo XXI y ahí voy a empezar a construir realmente. Yo ya no necesito millones de horas por parte de cientos de personas pues para garantizar ciertos datos y cierta confiabilidad de la información. No tengo que estar todo el rato haciendo informes, en Excel, ahora lo paso para allá, ahora lo paso para acá, ahora que me cambio un parámetro y me vuelvo loco, etcétera, ¿no? O básicamente me roban el computador donde tengo esa información o el servidor y se acabó el cuento, ¿no? O las cosas, las típicas cosas, ¿no? Oh, pucha, dame la información complemento. No, me entró un virus. No, se me rompió el disco duro, no tenía copia. En fin. Entonces, todos esos puntos son considerables e importantes dentro de una herramienta como es ISOTools, ¿no? Entonces, básicamente, había dicho al principio, a mí me interesa cuando estoy definiendo mi sistema de cumplimiento de compromisos ambientales y marcos regulatorios, saber cómo voy a explotar los datos. Y voy a enseñarlo muy gráficamente. Nosotros tenemos una aplicación de Business Intelligence, de explotación de datos, donde necesito verificar que realmente estoy explotando en esa explotación de datos, gráficamente poder tomar las decisiones. Y aquí es donde realmente vamos a tener el caso más emblemático. Por ejemplo, en este caso, yo me he hecho una explotación, esto evidentemente es un BI, las millones de fuentes de datos, aquí estoy viendo que tengo pues 922 cumplimiento, pues básicamente de un total. Tengo un 79% de compromisos que vienen de las resoluciones de calificación ambiental, tengo una serie de elementos de la parte legal de emisiones y ruido, permisos sectoriales, pertinencia, monitoreo, etcétera, ¿no? Y ahora digo, vale, ¿cuál estoy cumpliendo de todos estos? Clico acá y me dice, pues mira, estás cumpliendo un 73% y está interpretando que un número X de porcentaje está llevado a cabo a un no cumplimiento, ¿no? Entonces, básicamente, yo puedo ir verificando que hay un 0,4% de no cumplimiento y hay un 56% de no aplica. A lo mejor porque estoy mirando una planta, una actividad concreta. Y digo, bueno, y de todo esto, ¿cuáles son, por ejemplo, de infraestructura? Pues tengo 156 RCA ligados a infraestructura. Por eso es muy importante la clasificación. Si yo no he puesto una tipificación del RCA en cuanto a infraestructura, luego no puedo sacar esta información, no la puedo explotar. Pero fijaros qué potente es esto, tener esta información y en un comité, en una reunión, decir, oye, venga, vamos a explotar los datos, vamos a hacer análisis. Todos esos puntos pues, me van a permitir gráficamente visualizar. No nos engañemos, nosotros somos iba a decir unos animales, bueno, somos básicamente eh, personas muy visuales. Cada vez más necesitamos ver información gráfica pues, para la toma de decisiones. Ya para el detalle, ya puedo ir escarbando un poquito más y ahí ver ya más la realidad. Pero así, grosso modo, tendríamos que ser capaces de visualizar los datos y tomar decisiones. Aquí en este caso estoy viendo el grado de cumplimiento, no cumplimiento, etcétera. ¿Vale? En el caso de que tenga lo que decían, los distintos hallazgos, detecciones, pues, ya sea por auditoría, por inspecciones internas, revisiones, voy paseando por una planta y me doy cuenta de las cosas, tengo los canales para detectar los distintos puntos, pues yo desde ahí puedo ir visualizando los distintos aspectos. Los incumplimientos no necesariamente lleva a la consecución de ni un delito, o una falta, o una sanción, o una multa, o una parada. Una vez que se hace la detección del hallazgo de ese incumplimiento, entonces se hace un análisis y ahí se clasifica de una manera. Entonces, por eso en este caso lo hemos puesto en este punto, ¿no? Entonces yo estoy viendo que tengo de los distintos incumplimientos, tengo un 23% de multas que van de 1 a 1000 UTA. Efectivamente, eso, pucha, pues es un desgaste
Si yo tengo que actuar, ¿en qué voy a actuar? ¿En una amonestación por escrito? No, voy a actuar acá. Entro acá y digo, ¿y cuáles son de reportabilidad? ¿Cuáles son de sustancias peligrosas? ¿Cuál es el porcentaje de cada uno? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuáles son los totales? Básicamente yo quiero ver esa información. Si yo tengo aquí 3 incumplimientos de hasta 1000 UTA, yo puedo tener potencialmente, esto es el dato del riesgo, pues puedo tener potencialmente 20 millones de dólares de multa. Evidentemente la confidencialidad de estos datos es importante, pero tendríamos que ir llevando a cabo acciones dentro de la propia organización, ¿vale? Súper importante, los datos rápidamente he llegado acá. ¿Y cómo llegamos acá? Esto sale de un genio que sale de una lámpara, lo frotamos y ellos nos dan los datos. No, esto viene de un análisis que es un poco lo que he explicado en la parte anterior, ¿no? En la cual nosotros hemos ido identificando una serie de bases de datos, por así decir, donde tengo los compromisos derivados de RCA, de pertinencia, de modificaciones, los permisos PAL, los monitoreos, las evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales, los permisos sectoriales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo vengo acá a evaluación de cumplimiento de requisitos legales, yo voy a tener acá una etapa de identificación y de evaluación, donde tengo una serie de personas que van trabajando, mi área legal, me trabaja con mi área sectoriales, etcétera, ¿no? A partir de ahí tengo un inventariado. La tengo clasificada con una serie de información, etcétera. Tengo aquí evidencias del cumplimiento para subir pues documentos, fotografías, informes, etcétera. Los medios de verificación que habíamos dicho. Aquí estoy viendo si cumplo o no cumplo el grado de cumplimiento, no cumplo en forma, no cumplo el tiempo, etcétera. Rojo, colores, igual de una forma visual, los ojos rápidamente se me van a ese color rojo vivo y ahí después voy levantando los distintos hallazgos. Estos hallazgos yo luego lo puedo transformar y lo puedo embeber en un único informe y ahí pues voy visualizando los datos. Hallazgos que me van a aparecer luego en el propio sistema. ¿Y esto es algo que está ahí y ya está? No, esto es algo que está perfectamente identificado, ¿vale? Lo que decía, esto no es simplemente un nombre, es un análisis, una especificación, etcétera, ¿no? Entonces uno va a ir definiendo todos los distintos aspectos ligados. Y con estos datos ya bien clasificados, el monto, las repercusiones, el impacto, puedo ir básicamente a explotar la información, tomar decisiones, etcétera, ¿vale? Eso a largo plazo. Evidentemente esto me genera acciones inmediatas, ¿no? O me debería generar un análisis de causal, establecer acciones, un plan, un programa que se me va a ir al conjunto de actividades totales, ¿vale? Pero yo estoy aquí haciendo una evaluación de cumplimiento legal interno. Pero yo puedo hacer, lo que decía anteriormente, una auditoría de tercera parte. Y ahora la auditoría de tercera parte, él hace un levantamiento distinto o basado en el anterior, y aquí me va a dar otro número, otro porcentaje y otro conjunto de elementos, ¿no? Entonces, básicamente, también me va a permitir el sistema llevar a cabo esa contrastación de los datos y elementos que primero entro yo y continuamente te voy dando evidencia, y por otro lado llega el auditor o un inspector o alguien de una tercera parte y te dice, ok, venga, vamos a entrar, vamos a visualizar, voy con mi cámara de fotos, voy con mi aplicación de ISOTOOL de checklist y te voy levantando, te voy reportando pues efectivamente que no está cumpliendo, ¿no? Una vez que tengo eso, pues efectivamente yo desde acá, independientemente de esta explotación del BI, nosotros podemos tener informes, datos rápidamente derivados desde acá, pues por ejemplo en pertinencia, yo me vengo acá, puedo tener lo que serían los distintos reports, y aquí en los reports pues digo, oye, pues quiero darme un dashboard de cumplimiento, algo estático, algo de la imagen, de cómo estoy, o el porcentaje de pertinencia y el cumplimiento de las distintas. Y acá siempre nosotros cuando planteamos una mejora, nosotros siempre planteamos que esta información va a entrar, pero en algún minuto va a salir. Y los datos que entran tienen que salir en información. Es decir, ya se cocina en una digestión, por así decir, dentro de ISOTools y nos va a dar una información, porcentaje de cumplimiento, el historial, los datos, etcétera. ¿Vale? ¿Qué más cosas podemos llegar a disponer? Pues, por ejemplo, el tema de los planes de gestión. Acá, pues,
el panel de gestión, gráficamente, puedo ir visualizando. Si vemos que es muy sencillo de meter datos, de poder visualizar, etcétera, pues efectivamente es sencillo de explotar. Pero es clave identificar los atributos, la forma, el diseño, etcétera, ¿vale? Esto no deja de ser una herramienta que vectoriza la información bien hecha. Pero efectivamente es un factor multiplicador. Pero si tú ya de por sí metes cosas que no son buenas, no haces una labor correcta, pues efectivamente es complicado. Ninguna herramienta del mundo mundial puede garantizar nada si no hay por detrás personas que están llevando a cabo un levantamiento de información con un planteamiento correcto. Esta es una herramienta que efectivamente te va a poder dinamizar y facilitar la vida de algo sobre lo que ya tienes construido, ¿no? Entonces, en base a todo este conjunto de evaluación de cumplimiento, va levantando una serie de actividades, ¿no? En ese conjunto de actividades que podemos llevar a cabo, pues nosotros vamos a tener lo que serían los programas de actividades, y aquí pues voy a disponer de una gran cantidad de actividades, lo voy a poner así, y puedo disponer de mi porcentaje de actividades, las tareas que tengo que llevar a cabo, etcétera, ¿no? Los informes, las actividades, los puntos, los estados, etcétera, ¿no? Esto es importante desplegarlo de esta manera. ¿Yo tengo que entrar acá para verlo todo en el detalle? No. ¿El día a día cuál es? A mí me gusta mirarlo desde el punto de vista de la dirección estratégica, pero también del día a día, porque el día a día es lo que va a alimentar la estrategia. Si yo tengo una mirada siempre desde el punto de vista más macro, al final no voy a ser capaz de asegurar que esa información es correcta. Entonces, en este caso, me interesa ir también a lo que sería la parte del día a día, ¿no? Entonces, del día a día, yo tengo aquí esta información, tengo el conjunto de actividades que tengo que llevar a cabo, el porcentaje, las tareas que tengo que llevar a cabo en el día a día, etcétera, ¿no? Cuáles son las tareas que están fuera de plazo, los tipos de actividades, los permisos sectoriales que están pendientes, etcétera, ¿no? Esto es vital para que las personas puedan ir trabajando en su día a día. El calendario, el sistema me avise por correo, decir, oye, pues dentro de 3 días tienes que presentar el informe de residuos de tal sitio. Oye, ten en cuenta que tienes que renovar el certificado de permeabilidad de la balsa X. Oye, se te cumple y tienes que hacerlo cada cierto tiempo. La instalación de baja tensión o de alta tensión tiene que ser chequeada y tienes que presentar un informe de la autoridad X y tal. Todo eso, que cada uno lo lleva como puede, en un calendario, en Outlook o en Google, en el Calendar, pues al final cada uno lo puede llevar como quiera. Aquí lo que estamos dando son herramientas y técnicas conjuntas, ¿no? Para que esto pueda ir llevando a cabo. Estas tareas se pueden quedar efectivamente en un calendario y yo lo voy llevando a cabo. Lo interesante es que esto se sincroniza con todo el mundo y de acá me puede ir dando los distintos porcentajes de cumplimiento que se me despliegan en indicadores. ¿Y por qué transformamos en indicadores? Pues porque el indicador tiene una serie de elementos ligados a, digamos, puntos, lo que nosotros llamamos valor recomendado y el valor riesgo. Es decir, oye, yo no me puedo permitir que la gente tarde tanto tiempo en llevar a cabo las actividades. No me puedo permitir ese porcentaje de diferencia entre lo que tengo que llevar a cabo y lo que está pendiente y lo que está realizado. En ese sentido, nosotros podemos explotar datos o sea, podemos ir trabajando en el día a día y eso se me va transformando. Automáticamente se me calculan los indicadores, automáticamente me genera informes, automáticamente me va explotando los distintos datos. Lo que decía anteriormente, esto conforme yo voy trabajando, se me va alimentando, por así decir, en nuestra nube, y si tú trabajas a nivel web, toda esta información está disponible para las personas que tengan permiso, pero de manera directa. No tengo que esperar a que alguien cargue un Excel o me mande un Excel o consolide miles de Excel o miles de plantillas, etcétera. Esto va a ir automáticamente. Y como ya le he puesto la inteligencia de negocio, o sea, las fórmulas de cálculo, etcétera, pues el sistema me lo va a permitir enfocar a la información que yo necesito. Aquí que estoy visualizando, pues que, pucha, hay un periodo de tiempo en el cual he bajado la
la intensidad, ¿no? Si yo quiero hacer una comparativa entre los distintos años, pues podría visualizar cómo se va comportando el cumplimiento, por qué hay un ciertos periodos, pucha, resulta que casualmente es en febrero me baja el cumplimiento, no, es que resulta que es el periodo de vacaciones, pues a lo mejor tendría que visualizar ese tema, no, es que en este periodo de tiempo es cuando se pone al día y entonces todo el mundo empieza a cumplir sus tareas. Por lo mejor es la buena práctica y todo el mundo se asegura que poco a poco lo vaya llevando a cabo, ¿no? Y como digo, ese día a día nos va a llevar a cabo la posibilidad de tener información perfectamente cruzable. Al final, lo que decía, yo tengo los compromisos, la evaluación de cumplimiento, la agenda de actividades, que es el día a día, los programas de cumplimiento de actividades, etcétera. Y después voy a tener también lo que sería la gestión de las distintas auditorías. Yo además tengo un programa de auditoría que las distintas personas me van a definir lo que serían los distintos programas. Estos programas de auditoría se definen en una serie de auditorías concretas que pasa por una planificación inicial y después de esa planificación inicial voy a hacer el informe de auditoría y en este informe de auditoría voy a ir metiendo todos los hallazgos que he visto en ese levantamiento del compromiso, en ese como checklist de cumple, no cumple, el motivo, etcétera. Y aquí lo voy metiendo todo y finalmente yo desde acá pues saco un informe consolidado con todos los distintos datos a nivel ejecutivo, ¿no? Metodología que se ha empleado, información, etcétera. Súper relevante. Los elementos de metodología, lo que el usuario vaya a estar escribiendo acá, es básicamente lo que el sistema te ha ido llevando a cabo. De manera que yo rápidamente consigo sacar un informe con los distintos datos que he necesitado. Lo de menos es el formato. Lo importante es que yo soy capaz de embeber dentro de un formato preestablecido información que he ido trabajando constantemente, listado de no cumplimiento, etcétera, ¿no? Todo eso, pues básicamente me va a consolidar información. Por un lado, yo puedo sacar información de datos, gráficas, etcétera, pero también puedo sacar información, informes predefinidos, con texto, con análisis, con interpretaciones de datos, etcétera, ¿vale? No solo va a ser solo el número, los gráficos y ya está, eso tiene un dato, una interpretación, etcétera. Entonces, estos informes pueden quedar ahí como evidencia de las acciones, ¿no? De manera que se pueda dar trazabilidad, etcétera. Todos estos aspectos, como ven, son básicamente una medida de explotar el conocimiento de una manera que yo lo enfoco para perder cuanto menos tiempo en la parte más burocrática de buscar el dato, validar que es verificable, garantizar la trazabilidad, estar detrás de las personas para que te den el dato, que muchas veces es así, o la fuente del dato es X y ahora es Y, me cambian un parámetro, ya el sistema no es correcto, etcétera, ¿no? Esa inestabilidad que se da en la forma manual de llevar a cabo, pues con una herramienta como Isutool te va a permitir llevar a cabo todos esos aspectos de una forma pues muy lineal. Acá no lo he comentado. La forma de acceder, pues básicamente hay un inicio, el conjunto de tareas que tengo pendientes en mi calendario, mi agenda de actividades. Tengo también la posibilidad de meter un mapa de navegación, de manera que el usuario pues, puede ir navegando a las aplicaciones desde este mapa, no tengo que ir a la aplicación. También puedo visualizar desde mi inicio pues, las distintas aplicaciones de los distintos componentes. Y todo esto que lo tengo en una plataforma, lo tengo también en la mano. Cuando digo en la mano, significa que efectivamente tengo aplicaciones en dispositivos móviles, por así decir, ¿vale? Aquí tengo esta grafiquita donde efectivamente puedo visualizar la información también en dispositivos móviles, en los distintos celulares, smartphones, tablets, etcétera, de manera que puedo visualizar la información ahí. O puedo tener un registro donde puedo ir inventariando los distintos aspectos ligados del día a día, estos mecanismos para inserción. Si yo veo algo, tengo que hacer una fotografía con el celular, me voy al despacho, me entretienen con un millón de cosas,
ahora tengo que entrar en no sé dónde, escribirlo, darle a aceptar, descargarme la foto del celular al computador y a partir de ahí hacer el registro y el levantamiento, pues es tedioso. Si yo lo tengo en el celular, le digo, pucha, está pasando esto, fotografía, completo este formulario, le añado la evidencia que sería la fotografía y chao, se acabó. Y ya va al panel, ya empieza el ciclo de vida de llevar a cabo el análisis, la investigación, etc. Básicamente, con estas herramientas, nosotros lo que garantizamos es que las organizaciones puedan estar tranquilas de que efectivamente, claro, si yo soy una organización de 100 trabajadores y lo tengo muy a mano, pues bueno, pero si somos 15.000 trabajadores, tenemos 18 plantas, 3 líneas de negocio y tengo 20 responsables, pues muy complicado de garantizar que todo esté muy complicado. No es complicado en realidad, pero es bastante desgastador. Es bastante cansador el tema de que tengamos que estar continuamente pidiendo datos, garantizando la trazabilidad, la información, etc. Así que con una herramienta como tal, pues te permite llevar a cabo esos aspectos.